Dios le bendiga en esta hermosa noche, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por darme el privilegio, ¿verdad?, de exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por que Él ha sido bueno, y le doy gracias a Dios también a mis pastores, ¿verdad?, por darme esta oportunidad, ¿verdad? Y ahí pues representando a la iglesia Manantial del Desierto, ¿verdad? Y vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Vamos a tratar el tema sobre pedirle sabiduría a Dios. Amén. Y vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas, del el capítulo 1, versos 6 al 8. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así. Y subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce, y estaba el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Salomón le dijo: Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Así vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que tú has sido para con nuestras vidas, por darnos la oportunidad de conocerte, de saber que tenemos a un Dios verdadero, a un Dios que nos guía a toda verdad, que nos enseña con la sabiduría que es infinita. Ahora pues, Dios, te pido que usted sea, Señor, que su palabra haga efecto en nuestras vidas, para que reflexionemos y para poder estar más en comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias. Amén. La palabra de Dios, ¿verdad? Es una palabra que nos da vida, que nos da sabiduría, nos da entendimiento. Entonces, el rey Salomón, ¿verdad?, él trató de agradar a Dios de una manera, ¿verdad?, que tal vez muchos dirán o muchos pensamos que ya Dios no ocupa sacrificios, que Dios no ocupa, ¿verdad?, que en nuestra forma, ¿verdad?, de cómo nosotros poder agradarlo. Pero sí podemos agradar a Dios en nuestra vida, en la forma de que si nosotros pedimos la sabiduría a Dios, así como Salomón la pidió, nosotros también vamos a pensar diferente, vamos a ser diferentes. Porque nosotros, los seres humanos, cuando pensamos y actuamos con la sabiduría de Dios, un 100% de todo lo que nosotros hagamos nos salen las cosas bien. Pero cuando nosotros actuamos de una manera sin pensar, solamente por hacer las cosas, ahí es donde nosotros fracasamos. Pero Salomón, ¿verdad?, pedía sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una decisión con una sabiduría que viene de Dios, es ahí lo importante, ¿verdad?, que nosotros vamos a ser sabios a la hora de pensar o hacer las cosas, o a la hora de tomar una decisión. Porque si nosotros hacemos las cosas sin pensar, hay casi un 80% de probabilidades que nuestros planes fallen, que nuestras metas no se lleven a cabo. Pero si nosotros, ¿verdad?, le pedimos a Dios, Él nos va a dar la sabiduría para poder nosotros tomar aquella decisión. Muchas de las veces, ¿verdad?, las personas piensan o dicen, ¿verdad?, que uno no puede agradar a Dios con nuestra vida, pero sí podemos. Porque lo primero que Dios, ¿verdad?, nos demanda y nos pide, ¿verdad?, que seamos obedientes. En la obediencia nosotros empezamos, ¿verdad?, a tener una nueva relación con Dios, a empezar a conocer más de Él. De otra manera, si nosotros, ¿verdad?, dejamos de comunicarnos con Dios, nuestra vida empieza como a vivir uno diferente, pensar diferente. Entonces llega el momento, ¿verdad?, que nosotros nos vamos a encontrar de una manera
que no vamos a saber ni lo que queremos en la vida, ni lo que queremos para nuestro futuro, para nuestra familia. Pero si nosotros pensamos realmente, ¿verdad?, y actuamos y pedimos a Dios sabiduría, es uno de los requisitos que se requiere más y se pide. Si yo me puse a pensar hace rato, si solamente los que gobiernan los países hoy en día, ¿verdad?, se pusieran a pensar y pidieran a Dios, se acercaran a Dios, el mundo sería otro. Trabajarían diferente en su gobierno, pensarían diferente, las cosas las harían mucho mejor. Pero a causa de eso, ¿verdad?, de que las personas o gobernantes, gobiernos, ¿verdad?, que no conocen de Dios, entonces trabajan de una manera, ¿verdad?, a su propia conciencia, a su propia sabiduría. Y es por eso, ¿verdad?, que vemos, ¿verdad?, que no hay un gobierno, pues, que lo respalde Dios, sino que realmente ahora sí el hombre se gobierna en sí mismo, en su propia sabiduría, en su propio pensar. Y ese ha sido uno de los graves problemas, ¿verdad?, que han sucedido no solamente en lo que es un gobierno, sino que también, ¿verdad?, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿verdad?, no enseñamos a nuestros familiares, ¿verdad?, como a nuestros hijos, a que ellos, ¿verdad?, también tengan ese conocimiento de qué es Dios, quién nos da todas las cosas, que nosotros no vamos a lograr algo por nosotros mismos, pero si nosotros logramos algo, pensamos que a veces que es por nuestra sabiduría, y pues la verdad no es así. ¿Verdad? Todo lo que nosotros, cuando nosotros nacemos en este mundo, no traemos nada, ni sabiduría, nada, ¿verdad? Pero llega el momento que vamos creciendo y nuestra vida empieza a crecer y nuestro conocimiento, nuestra mente se va desarrollando. Pero llega el momento que nosotros tenemos una edad ya de conocimiento de lo que la vida nos va dando. Entonces es cuando nosotros empezamos a entender realmente, ¿verdad?, de que queremos lograr cosas. Pero el detalle, ¿verdad?, que para lograr eso, sí necesitamos que Dios nos ayude. Porque de Dios es toda la sabiduría, ¿verdad? Como le dijo Salomón a Dios. Porque en aquel día, ¿verdad?, cuando Salomón hizo 1000 holocaustos, ¿verdad?, yo me imagino que agradó a Dios. Entonces, por eso la razón, ¿verdad?, que Dios le habla en la noche, habla con Salomón y le dice, ¿verdad?, que le pida lo que quiera. ¿Por qué? Porque en aquella misma noche, ¿verdad?, apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te daré. Si nosotros, ¿verdad?, ponemos a ver, podemos ver que Él no pidió para Él en sí cosas como personales, ¿verdad? O sea, no se halló en Él como de una forma, ¿verdad?, un poco egoísta, como pedir más años, más, o diferentes, ¿verdad?, cosas, sino que en ese momento, ¿verdad?, Él se centró en Él y en su pueblo, porque era un pueblo grande, ¿verdad? Entonces la razón que le pidió sabiduría a Dios era porque era un pueblo grande. Entonces, él para gobernar ese pueblo grande tenía que pedirle a Dios que le diera sabiduría. Hoy en día, ¿verdad?, la mayoría de todos los seres humanos no pide sabiduría a Dios. El ser humano hoy en día, ¿verdad?, solamente piensa en sí mismo egoístamente, ¿verdad? Y entonces pensamos, ¿verdad?, que somos autosuficientes con lo que nosotros sabemos o conocemos. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos ponemos a ver, no conocemos mucho, ¿verdad?, de la vida. Y nosotros pues no podemos compararnos con Dios. Dios es nuestro Dios, es poderoso, sabio, ¿verdad? Es la manera que nosotros podemos entender que si nosotros nos acercamos a Él y le pedimos a Él que nos dé su sabiduría, nosotros vamos a hacer cosas, ¿verdad?, muy grandes para la honra y la gloria de Dios.
Porque es la única manera que nosotros podemos avanzar en esta vida. Porque si nosotros no le pedimos la sabiduría a Dios, nosotros no vamos a avanzar. Vamos a poder lograr ciertas metas, ciertos propósitos, pero simplemente, ¿verdad? Serían unas metas pequeñas, unos propósitos pequeños. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios y de pedirle, ¿verdad? Que Él mismo multiplique, ¿verdad? La sabiduría. Y pues ciertamente, ¿verdad? La sabiduría se usa para enseñar a los demás. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que cuando uno le pide a Dios eso, Dios mismo te va abriendo el conocimiento para que tú puedas, ¿verdad? Atender y tengas la habilidad para ciertamente, ¿verdad? Con otras personas que tengan también, ¿verdad? Que tengan un poco de estudio y todo eso, pero entonces uno no se siente nervioso al encontrarse con esas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente Dios es el que te ha dado el conocimiento y es algo, ¿verdad? Que tienes que mostrar algo que se llama postura, ¿verdad? Algo que debe demostrar y debe de sentirse en uno mismo, ¿verdad? Ser una persona centrado en lo que piensas, en lo que decides, en las decisiones que tomas. Pero es eso, ¿verdad? Porque Dios no nos va a dejar que tomemos decisiones errantes que fracasemos, sino que Dios nos va a dejar que tomemos decisiones, pero cuando nosotros le hayamos pedido a Él. Y decisión que tomamos, no vamos a fracasar, ciertamente, ¿verdad? Si Dios está con nosotros. Si le hemos pedido a Dios para el propósito o a la meta que nosotros queremos llegar. Pero si nosotros no le pedimos a Dios, ¿verdad? Y solamente actuamos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, ahí es donde nosotros vamos a fracasar. Todo lo importante de todo esto, ¿verdad? Es que si Salomón, ¿verdad? Pidió sabiduría para su pueblo, nosotros podemos pedirle a Dios, principalmente para nuestra vida, para nuestra familia que no conoce a Dios todavía. Podemos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para nosotros poder hablarle de la palabra de Dios a ellos, para que ellos también se conviertan, ¿verdad?, a la palabra de Dios y también sean salvos. El punto principal de esta tarde, ¿verdad?, es que la palabra de Dios sea conforme, ¿verdad?, a lo que nosotros realmente necesitemos, porque todo el ser humano ocupa entender y saber, ¿verdad?, la ciencia, la sabiduría, pero todo eso, ¿verdad? Muchas de las veces las personas lo estudian y tienen éxito en su carrera, ¿verdad? Lo que hacen, en su profesión, ¿no? En su profesión que hacen, tienen éxito. Pero las cosas de Dios, ¿verdad? Es lo más bonito de todo esto, que a nosotros, ¿verdad? Si le pedimos la sabiduría, Dios nos la da. Y nos la da de una manera, ¿verdad?, que nosotros podamos entenderla, que podamos nosotros desarrollarla, que nosotros podamos usar, ¿verdad?, sabiduría para hacer cosas buenas, para la obra de Dios, ¿verdad?, y para nuestros hermanos también. Entonces es lo bonito, ¿verdad?, de pedirle a Dios sabiduría. Entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te daré. Salomón, ¿verdad?, contesta de una manera, ¿verdad?, no egoísta, sino que pensó antes de decir. Y Salomón le dijo, en el verso 8, le dijo Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey sobre ese lugar. Lo primero, ¿verdad?, es reconocer realmente que el favor de Dios está con nosotros. Que Dios ha sido bueno con nosotros, es lo importante de eso, ¿verdad? Reconocerlo en esa forma. Es la única manera que nosotros podemos agradar a Dios, reconocerlo en su grandeza, reconocerlo que Él es Dios Todopoderoso. Y siempre estar agradecidos con Dios, eso es lo importante. Así como Salomón, ¿verdad?, no simplemente le dijo que Él ha tenido misericordia para con su padre, como diciéndole, reconociendo lo que Dios
había sido bueno con David y que ahora que él como rey, él lo reconoce como Dios, como un Dios todopoderoso. Entonces, para eso, ¿verdad? El Señor le agradó en su corazón. Le agradó cuando Salomón le dijo eso. Y por eso es que le dijo, ¿verdad? Es en esa vez que le pidiera lo que quisiera. Y en el 9, ¿verdad? Y en el 9 dice así: conforme pues ahora, oh Jehová, Dios, tú has puesto por rey sobre un pueblo, auméntame pues el polvo, el numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría, ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar al pueblo de Dios. Entonces es lo bonito, ¿verdad? Que tenemos que entender que si nosotros pedimos sabiduría para nosotros ejercerlo, ¿verdad? Para trabajarlo, ¿verdad? Con nuestros hermanos, para con la iglesia, ¿verdad? Dios siempre nos va a bendecir, siempre va a abrir más nuestro entendimiento para que aún las cosas, ¿verdad? Sean más fáciles para nosotros. Muchas de las veces, ¿verdad? La gente se queja, piensa, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? La vida es para puros problemas, para puro, ¿verdad? Para no tener paz, no tener tranquilidad. Pero si nosotros pensáramos bien antes, ¿verdad? De hacer las cosas, Dios nos llevaría por victoria tras victoria, pero tenemos que pedirle a Dios eso. Y esa es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es uno de los requisitos muy importantes que tenemos que tener. ¿Para qué? Porque cuando nosotros sabemos que Dios así es bueno para con nosotros, nosotros mismos tratamos de no fallarle, ¿verdad? Tratamos de hacer mejor las cosas para agradar a Dios. Cuando nosotros conocemos, ¿verdad? La palabra de Dios, la misma palabra, ¿verdad? Llega a nuestra mente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que nos redarguye para que nosotros no cometamos las mismas faltas que cometíamos antes. Es por eso que la sabiduría, ¿verdad? Recalca en nuestra mente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está presto ahí para ayudarnos, para entender y para nosotros hacer conciencia realmente de que necesitamos de Dios. Si todo el pueblo, ¿verdad? O todo el mundo conociera de Dios, no pasaríamos, ¿verdad? Momentos así de violencia, momentos, ¿verdad? De hacerle daño a unas personas o a otras. Pero todo esto, ¿verdad? Podemos entender, ¿verdad? Que nosotros, día tras día, necesitamos pedirle a Dios que nos haga más sabios, que nos dé el entendimiento para nosotros. Aún así, ¿verdad? Para, aparte de tomar decisiones, para nosotros mismos poder andar por este mundo, por este mundo, ¿verdad? Lleno de trabas, lleno de dudas, ¿verdad? Pero si la palabra de Dios está con nosotros, nosotros vamos a fracasar, nosotros vamos a tener éxito en las cosas de Dios. Casi muy poco, ¿verdad? Muy pocas personas hablan acerca de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces las personas piensan que ser sabio, ¿verdad? O sea, vivir de una manera, ¿verdad? Que nosotros no tengamos dificultades, pero aún así, ¿verdad? Si nosotros, aunque tengamos ciencia, aunque tengamos estudios, siempre se van a presentar retos. La diferencia, ¿verdad? Que nosotros al tener la sabiduría de Dios y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Nosotros podremos salir adelante. Entonces, de esas situaciones que vienen a nuestra vida, nosotros le podemos sacar provecho y tener una nueva experiencia para nosotros en otra ocasión, tener más sabiduría, tener más entendimiento
para poder solucionar las cosas antes de que nosotros podamos volver a tener un fracaso o fracasar en la situación o en el proyecto o en lo que nosotros hayamos hecho. Por eso Salomón le dijo, dame sabiduría, ciencia, para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y ese es el asunto, ¿verdad? De que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Pero hay algo, ¿verdad? Tan bonito. Hay algo que yo puedo leer aquí, ¿verdad? En el verso 11, ¿verdad? Ya cuando Dios le da la respuesta a Salomón y le dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren el mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre la cual yo te he puesto por rey. La sabiduría y la ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca vieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Cuando nosotros, ¿verdad?, le pedimos a Dios la sabiduría, la misma sabiduría que Dios nos da, la ciencia, empezamos a ver nuestra vida, nuestra forma de vivir un poco diferente. Ya no anda uno, ¿verdad?, con una desesperación, ya no anda uno tan más así como angustiado, como preocupado, qué va a pasar el día de mañana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene que hacer con nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que trabajar en nuestros corazones, en nuestra mente. Porque de otra manera, ¿verdad? Pues yo me he puesto a pensar de qué sería o qué, o sea, cómo será pues eso, ¿verdad? De que nosotros siendo hijos de Dios, vivamos igual que el mundo, preocupados, angustiados, pensando qué va a pasar. Si nosotros realmente, ¿verdad?, le pedimos la sabiduría a Dios, nosotros no tenemos por qué dudar, no tenemos por qué desconfiar. Dios tiene todo bajo control en nuestras vidas, de nuestros familiares. Entonces, de todo esto, ¿verdad?, nosotros podemos entender que ser sabios, ¿verdad?, es hacer lo correcto y es pedirle a Dios. Como dice la palabra, que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, realmente, ¿verdad?, si nosotros obtenemos la sabiduría de Dios, nosotros no vamos a hacer, ¿verdad?, algo como para hacerle mal a alguien más o a otras personas o a nuestra propia familia, sino que nosotros, ¿verdad?, tendremos esa conciencia que en vez de hacerle daño, nosotros serviremos para nosotros servirles de apoyo a los demás. Y eso es bonito, ¿verdad?, cuando uno no piensa así de una manera, ¿verdad?, egoístamente, sino que tratar de agradar a Dios en esa forma. Si nosotros le pedimos a Dios sabiduría y ciencia, nuestras vidas van a ser diferentes. Vamos a pensar diferente. Vamos a actuar diferente. Es un cambio realmente, ¿verdad?, que a la vez uno, no se imagina uno, o no se pone uno a pensar, ¿verdad?, qué tan grande es la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque es Dios mismo, ¿verdad?, enseñándonos cada día un poco más, ¿verdad? Y es lo bonito, ¿verdad? Porque si nosotros nos apartamos de Dios, aún, ¿verdad?, la palabra de Dios no se aparta. Entonces, la palabra de Dios sigue en nuestra mente porque queda grabada en nuestros corazones igual. Pero no es igual, ¿verdad?, cuando nosotros nos apartamos de Dios. Entonces, por eso que tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Porque ese debe ser un principio, ¿verdad?, para servirle a Dios. Que nos ayude a entender, ¿verdad?, su palabra, que nos ayude a vivir una vida recta delante de Él.
Muchas de las veces, ¿verdad? Las personas dicen que no agradan a Dios en ciertas maneras, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? A mí me ha tocado a veces tratar temas así como, igual manera, ¿verdad? Saca mucho el tema sobre los diezmos. Entonces yo le digo a las personas, ¿verdad? Si nosotros fuéramos sabios, no ocuparíamos alegar sobre eso, no ocuparíamos pensar realmente, ¿verdad? Porque lo que Dios le pertenece, Dios le pertenece. Y eso a Dios le agrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún, ¿verdad? De todo lo que Él nos da, nosotros solamente le damos un poco de lo mucho que Él nos da. Pero esa es la manera, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender que de Dios son todas las cosas. Si de Él es la sabiduría y es la ciencia, aunque por más, ¿verdad? Nosotros tratamos de estudiar más, ¿verdad? De entender más las cosas, pero realmente, ¿verdad? Para nosotros poder dar un consejo sabio es a través de las escrituras y es a través que le pidamos a Dios para que Él mismo nos dé, ¿verdad? El entendimiento para nosotros tomar buenas decisiones. Porque al tomar buenas decisiones, ¿verdad? Vamos a salir hacia adelante. Vamos a tener éxito en lo que hagamos. Pero si nosotros, ¿verdad? No incluimos a Dios, ¿verdad? En lo que nosotros hagamos. Por eso, ¿verdad? Es que vienen, hay veces, fracasos de proyectos que queremos hacer o decisiones que queremos hacer. Es porque nosotros no le pedimos a Dios antes de eso. Dios de una de otra manera, ¿verdad? Se revela en nuestras vidas, ya sea que pone un sentir en nuestro corazón, en nuestra mente, ya sea que nos hable por medio de su palabra. Pero hay muchas maneras, ¿verdad?, de cómo Dios se comunica con uno. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, las decisiones que tomamos, que sean decisiones buenas, que nosotros podamos, ¿verdad?, ser un ejemplo para nuestros familiares, para que ellos también se conviertan a Dios, ¿verdad? Entonces, por todo este momento, ¿verdad? Por todo este tiempo que está pasando, mucha gente vive angustiada, vive pensando qué va a pasar. Pero lo importante, ¿verdad? Si usted es sabio, acérquese más a Dios. Es lo más importante. Una vez que usted se acerque a Dios, que pase lo que pase, así se caiga el mundo encima de nosotros, no hay problema. Pero tenemos que tener conciencia realmente que tenemos que estar cerca de Dios. Porque estando cerca de Dios no pasa nada, ¿verdad? Aún nuestra vida, ¿verdad? Si morimos, pues nos vamos con Él, ¿verdad? O sea que no hay de qué temer. Entonces, la realidad, ¿verdad? En estos momentos es triste, pero la gente, en vez de que si fueran entendidos o tuvieran un conocimiento, ¿verdad? De perdido llegaran o vieran las escrituras. ¿Para qué? Para que ellos también se conforten, para que ellos también piensen y no vivan con eso, con ese temor, ¿verdad? Que hay hoy en día, ¿verdad? Que la gente vive de una manera angustiada, de una manera, ¿verdad? Muy desenfrenada, o sea, no toma conciencia de tomar un momento, un espacio a buscar de Dios, a leer la palabra. Entonces, ese es uno de los puntos muy, muy esenciales que el ser humano tiene que hacer. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber realmente, ¿verdad? Que pase lo que pase, no, Dios no va a permitir que llegue un mal sobre nuestras vidas, pero tenemos que creerle a Él. Porque si nosotros no le creemos a Él, entonces de nada serviría, ¿verdad? Nosotros estar en una congregación, estar buscando de Dios, si realmente nuestra fe nos está haciendo falta. Allí es donde, ¿verdad?, las dudas empiezan a entrar. Porque una vez que la fe se va, pero es porque nosotros ya no tenemos conciencia de lo que es Dios. Pero si nosotros somos personas sabias, vamos a saber a dónde está la fuente de la bendición y la fuente de la sabiduría. Y con esto vamos a concluir, ¿verdad? ¿Verdad? De que la mejor manera, ¿verdad?, de que nosotros podamos nosotros entender es que nos acerquemos a Dios.
y que Él sea, ¿verdad?, quien Él sea el centro de nuestras vidas, y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos dé sabiduría para nosotros seguir creciendo y seguir siendo, ¿verdad?, personas sabias, entendidas, para que nuestra vida siga hacia adelante y Dios nos dé un camino de bendición y nos dé un camino de sabiduría y que nos dé, ¿verdad?, más que nada, ¿verdad?, de su amor y su misericordia, ¿verdad? Y que su Espíritu Santo no la aparte de nuestras vidas para nosotros poder seguir hacia adelante. Si es que el consejo es que busquen de Dios, porque en Dios está la sabiduría y en Dios están todas las cosas. Dios les bendiga.